Bueno, continuando con el tema de catalizadores sólidos reciclables y específicamente al hablar de los heteropoliácidos y sus derivados, hemos hablado un poco acerca de su estructura, hemos destacado algunas de sus propiedades y en esta presentación lo que vamos a comenzar viendo es cómo se los prepara y cómo se los empieza a caracterizar. Estos compuestos, los polianiones, pueden obtenerse por condensación de dos o más oxoaniones mononucleares diferentes. Así podemos tener una reacción para formar un anión de estructura tipo Keggin por reacción de molibdato, por ejemplo, molibdato de sodio o de amonio, con ácido fosfórico, en presencia de medio ácido. Las soluciones de heteropoliácidos luego se obtienen por acidificación y calentamiento de estos heteropolianiones en un rango de pHs apropiados. ¿Se acuerdan que vimos que tenían relativamente estabilidad si se los mantenía a un pH determinado? Específicamente los Keggin por debajo de pH 2. Los heteropoliácidos en estado sólido se obtienen principalmente a través de dos procedimientos distintos. El primero de ellos, extracción con éter desde una solución acuosa acidificada, y la otra, intercambio iónico desde las sales de los heteropoliácidos. Por ejemplo, los heteropolianiones de tipo Weld-Dawson se aíslan como sales solubles de amonio o potasio o como ácidos libres mediante una extracción con éter, ¿sí? Porque estos compuestos forman compuestos de coordinación muy estables con el éter etílico. Acá podemos ver las estructuras partiendo para obtener el heteropoliácido de Weld-Dawson, partiendo de wolframato de sodio, ácido fosfórico, ácido clorhídrico, ¿sí? Obtenemos la sal del heteropoliácido, ¿sí? Fíjense que utilizamos cloruro de potasio y luego liberamos, ¿sí?, la sal de potasio con ácido clorhídrico para dar el heteropoliácido hidratado. Lo mismo ocurre con los heteropoliácidos de estructura tipo K. Lo mismo ocurre con los heteropoliácidos de estructura tipo Preisler, en el que partimos de wolframato de sodio, ácido fosfórico, ácido clorhídrico, en distintas relaciones molares. Eso es lo que determina la formación de uno u otro. Y luego la sal se puede liberar, ya sea con un ácido fuerte o incluso con una resina de intercambio catiónica muy fuerte. Bueno, pasamos a ver la caracterización, que es un proceso fundamental para poder comenzar a utilizar estos materiales. Previo a su síntesis, posterior a su síntesis, debemos hacer la caracterización. ¿Y qué técnicas se utilizan? Bueno, muchas y muy variadas, y cada una de ellas sirven para una determinada propiedad. Vamos a ver algunas, solo algunas, y fundamentalmente aquellas que se han realizado más para este tipo de materiales. La microscopía electrónica de barrido, o SEM, es una técnica útil para la investigación de la topografía superficial y de los cambios producidos por transiciones de fase y de posición de materiales sobre la superficie de un sólido. Permite la determinación directa de la forma, de la distribución de tamaño y localización de determinados componentes. Muy, muy útil para heteropoliácidos soportados en un material, incluidos en un material, anclados en un material. Esta espectroscopía SEN se hace en un microscopio que permite, obviamente, analizar y examinar muestras. La alta resolución, la gran profundidad de foco, que le da apariencia tridimensional, y la facilidad
en la preparación de muestras, son todas virtudes para que esta técnica se haya desarrollado muchísimo para caracterizar sólidos. En general, la superficie de sólidos, ¿sí? Hay otra técnica, que es una microscopía que se llama TEM, que evalúa propiedades más internas. Esto es más superficial. ¿En qué consiste la microscopía electrónica de barrido? En la emisión termoiónica desde un filamento de tungsteno de un haz de electrones, los cuales se aceleran por un alto voltaje. Este haz de electrones se colima a través de un sistema de lentes electromagnéticos. Un sistema de bobinas barre el haz de electrones sobre la superficie de la muestra en sincronismo con el haz de electrones de un tubo de rayos catódicos que presenta el sistema de visualización de las imágenes. De esta forma, existe una correspondencia punto a punto entre la superficie de la muestra y la pantalla fluorescente del tubo. Un sistema de alto vacío mantiene a la columna de electrones y cámara portamuestra a valores de presiones muy reducidas, obviamente para evitar posibles interacciones entre distintas partículas. Cuando una muestra es bombardeada por un haz de electrones, se producen distintos fenómenos. Emisión de electrones secundarios de baja energía, electrones llamados retrodispersados, rayos X característicos de los elementos presentes, electrones absorbidos en la muestra, electrones Auger. Las distintas señales que resultan de la interacción del haz de electrones con esa superficie, con la superficie de la muestra, llevan diferente información característica del material preparado. Las interacciones más importantes entre el haz de electrones y la muestra sólida son las que proveen información sobre la topografía superficial, que son los electrones secundarios y los retrodispersados, y la composición química de la superficie, que se obtiene a través de rayos X característicos, electrones Auger y iones secundarios. ¿Qué vemos fundamentalmente en una microscopía electrónica de barrido? Imágenes. Visualización de imágenes a nivel superficial. ¿Qué podemos también obtener? Fundamentalmente, además de esas imágenes, que se suelen llamar micrografías SEM, ¿sí? Acá tenemos la micrografía SEM de un heteropoliácido de estructura tipo Preisler. ¿Se acuerdan que el Preisler tenía 30 wolframios? Bueno, en este caso, este heteropoliácido Preisler se ha reemplazado un wolframio por molibdeno. Entonces, para directamente ver que se haya incorporado ese molibdeno y que se encuentra dispersado dentro de la muestra, lo que se hace es un mapping de molibdeno. Los rayos X secundarios permiten detectar elementos, ¿sí? Por lo tanto, ahí podemos ver en las manchitas amarillas, dentro de una muestra total, donde se encuentran los molibdenos, que obviamente son muy minoritarios con respecto a los wolframios. También, por medio de esta microscopía electrónica, se pueden hacer cálculos semi-cuantitativos, ¿sí? Se pueden integrar las distintas áreas si no se superponen a determinados elementos, y se puede calcular con un orden del 20% de error, es un orden bastante grande, la composición de la muestra. Por acá se puede ver que tiene vanadio, que tiene fósforo, que tiene molibdeno. Y que es una sal de cesio, por tal también se lo ve. Y luego esos valores se pueden cuantificar. Obviamente que tienen cierto, como les decía, margen de error, ¿sí? Otro tipo de técnica espectroscópica interesante es la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, conocida comúnmente como FTIR,
La región más usada del espectro electromagnético para infrarrojo está comprendido entre los 4000 y 400 centímetros a la menos 1. El fundamento está centrado en el movimiento vibracional asociado a una frecuencia dada, el cual está dominado usualmente por el movimiento de unos pocos átomos o de un grupo de átomos. Es decir, que estas frecuencias son características de un grupo de átomos y bastante independientes de la estructura del resto de la molécula. Es decir, en química orgánica, si tenemos una molécula muy grande con un grupo carbonilo, el grupo carbonilo tiene asociado una banda o una frecuencia característica. Algunas ventajas del uso de FTIR son que las radiaciones penetran en el sólido másico, permite determinar la naturaleza de especies químicas superficiales, permite distinguir según tipo, concentración y fuerza de los enlaces químicos. Las bandas características de los heteropolianiones con estructura tipo Kegel aparecen en la región de los 300 a 1100 centímetros a la menos 1. Bueno, y acá son algunos datos para que después veamos alguna imagen. Los espectros se registran en un espectrofotómetro Bruker a temperatura ambiente, utilizando ese rango de temperatura, y las muestras sólidas se diluyen en bromuro de potasio, ¿sí? Se compactan bajo presión, formando pastillas, ¿sí? Conteniendo miligramos de la muestra en el bromuro de potasio. Las principales características del ácido fosfotóctico, fósforo, molibdeno, falta la O, molibdeno 12, oxígeno 40, hidrógeno 3, son las siguientes, son 4, y estos modos de vibración característicos están asociados a la estructura Kegel del polianión. También lo que se ve muchas veces es que cuando se determina la estructura de un nuevo heteropoliácido, por ejemplo acá se sintetizó un heteropoliácido de estructura tipo Kegel, en el cual el molibdeno, ¿sí? Se reemplazó un molibdeno por un vanadio, se obtienen las mismas señales, pero muchas veces tienen cierto corrimiento, ¿sí? Las componentes de puentes presentan para el heteropoliácido con vanadio una disminución en frecuencia respecto al heteropoliácido que no tiene vanadio. Y esto se debe al debilitamiento de las uniones molibdeno-oxígeno-puente en beneficio de uniones vanadio-oxígeno. Es decir, se pueden detectar pequeños cambios cambiando la estructura primaria del heteropolianión. Otra técnica interesante es la espectroscopía de refractancia difusa, que es equivalente a la espectroscopía ultravioleta visible en líquidos. El tratamiento teórico de la absorción y la dispersión de esta radiación se conoce como la teoría de Schuster-Kubel-Kanuk, ¿sí? Y se abrevia como SKM. Bajo ciertas restricciones experimentales, la función de emisión de Schuster-Kubel-Kanuk se comporta como el coeficiente de absorción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en UV teníamos una absortividad molar, un coeficiente de absorción característico? Bueno, acá para sólidos lo representa esta función. Estos espectros en la región ultravioleta, visible e infrarrojo cercano producen, digamos, señales características. ¿Para qué sirve? Es una técnica que nos sirve para determinar la simetría y el entorno de iones metálicos, fundamentalmente metales de transición. Por lo tanto, es una técnica muy útil en catalizadores oxídicos soportados.
Se ha reportado que el rango de frecuencias de transiciones electrónicas permiten la determinación de la simetría, por ejemplo, del molibdeno 6. El ion molibdeno 6 tiene una configuración de 0. La única banda de absorción que puede ocurrir en el rango UV visible del espectro es debida a la transferencia de carga. Y esta banda es observada entre los 200 y los 400 nanómetros. Quiere decir que esa banda característica es típica de ese tipo de configuración. Es muy similar a lo que se observa en UV visible de líquidos, es decir, bandas características. Uno puede asociar bandas aromáticas, muy general, o sea, no se puede determinar una estructura exacta de una molécula, sino información, datos. La difracción de rayos X de polvo es una técnica también analítica, que no es destructiva, es muy versátil, y está ampliamente utilizada para caracterizar materiales cristalinos. Varias clases de materiales, tanto micro y nanocristalinos, pueden ser caracterizados por esta técnica, incluyendo compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos, minerales, zeolitas, bueno, y para nuestro caso, catalizadores. El estado físico de las muestras puede ser polvo, film, materiales másicos o materiales policristalinos. En general, la técnica más usada es el método de polvos, también llamado DRX de polvos. ¿Qué información se puede extraer? O sea, como ustedes verán, yo les estoy dando una aproximación muy rápida a las técnicas. Si alguien se dedica a esto o está interesado en ver más profundidad en relación a esto, me puede decir y les puedo pasar bibliografía. Entonces, ¿qué información extraemos? De la naturaleza de la muestra podemos saber su cristalinidad, imperfecciones estructurales, tamaño cristalino, textura. También podemos establecer la complejidad de la estructura del cristal, número de átomos de la celda unidad, volumen de la celda unidad. La calidad de los datos es muy dependiente de las determinaciones experimentales, del funcionamiento del instrumento y de que se efectúe un conteo estadístico muy preciso. La representación gráfica de las posiciones angulares y las intensidades de los picos de difracción resultante produce un diagrama que es característico de cada muestra, como una impresión digital. Cuando una mezcla de diferentes fases está presente, el difractograma está formado exactamente por la suma de cada uno de los diagramas individuales. Es decir, uno dentro de una mezcla podría determinar composición. Una de las principales aplicaciones de esta técnica es la identificación de fases presentes en una muestra sólida en polvo. Existe una base de datos internacional reconocida, ¿sí?, que es editada por el Centro Internacional de Datos de Difracción de los Estados Unidos, de muestras puras. Superponiendo esas muestras puras, uno puede analizar su muestra en cuestión, siempre y cuando las muestras ya sean conocidas. Los heteropoliácidos cristalizan con un gran número de moléculas de agua dependiendo de la acidez de la solución y de la temperatura. Ha sido reportada, esto es más que nada información, la existencia de varios hidratos que difieren en el número de aguas de cristalización y en el empaquetamiento de los aniones. Así, para el caso de un heteropoliácido de estructura tipo Keggin,
de molibdeno, en el cual uno de los molibdenos ha sido reemplazado por vanadio, las estructuras cristalinas varían según la cantidad de moléculas de agua de hidratación. Así, cuando tenemos entre 29 y 32 moléculas, tenemos una red de simetría cúbica. Cuando tenemos 13 o 14, esta red es triclínica. Y para menor cantidad de moléculas de agua, tenemos una red de simetría cúbica, ¿sí? Es decir, esto se va presentando a medida que aumenta la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, vamos perdiendo aguas de hidratación, por lo tanto pasamos de una red con simetría cúbica, ¿sí?, a una red triclínica y posteriormente volvemos a una red de simetría cúbica. Otra técnica muy interesante que utilizamos muchísimo los químicos orgánicos, pero para líquidos, y acá puede también emplearse para sólidos, es la resonancia magnética nuclear. Es un método de análisis también no destructivo, espectrométrico. Se basa en la absorción de energía en la zona de radiofrecuencia por los núcleos de los átomos cuando se colocan en un campo magnético externo. Es aplicable a todos los núcleos con spin nuclear que sea distinto de cero. Por lo tanto, cuando su spin nuclear es distinto de cero, posee un momento magnético y un momento angular. Los datos que se reportan son en base a un parámetro llamado delta, desplazamiento químico, el cual relaciona la resonancia observada con aquella de un compuesto de referencia. En química orgánica, por ejemplo, para ver las señales de hidrógeno, de carbono 13, de hidrógeno, perdón, se usa tetrametilsilano, por ejemplo. El desplazamiento químico está asociado con la protección del campo magnético externo producida por los electrones que rodean al núcleo en cuestión. Esto puede tener diferentes valores en diferentes partes de la molécula y también depender de la orientación de la molécula respecto del campo magnético externo. En solución, los movimientos de las moléculas hacen que la mayoría de las interacciones magnéticas sean promediadas. Sin embargo, en estado sólido, las diferentes interacciones sufridas por los espines nucleares aparecen como un fenómeno llamado anisotropía de orientación. ¿Qué hace este fenómeno, desgraciadamente? Produce un alargamiento, un ensanchamiento importante de las líneas y la aparición de diferentes resonancias, que complica muchísimo el espectro. La anisotropía de desplazamiento químico puede proveer información valiosa sobre el entorno de las moléculas, ¿sí? Pero también, como les decía, puede complicar los espectros. Ahora bien, ¿qué espectros se pueden determinar en sólidos? Bueno, los mismos que en estado líquido, teniendo algunos cuidados. Por ejemplo, en el caso de estos compuestos heteropoliácidos, el más estudiado es el fósforo 31, que posee una abundancia natural del 100% y es un núcleo de spin 1 medio. A diferencia de solución, los núcleos de spin nuclear presentan en RMN de sólidos líneas bastante anchas, debido a los fenómenos de interacción dipolar y a la anisotropía del desplazamiento químico que mencionamos anteriormente. La rotación rápida de la muestra alrededor de un eje, formando un ángulo de 54 grados con 7 minutos en relación a un campo magnético, permite, por suerte, anular un término que participa en la expresión de la interacción bipolar.
Entonces las señales, por suerte, se vuelven más finas. Esta técnica, llamada rotación de ángulo mágico, porque justo se da con un único ángulo, es conocida como más NMR y es típica de la resonancia magnética de sólidos, ya que en líquidos no es necesario plantearlas. Con respecto a fósforo 31 y los heteropoliácidos, todas las señales aparecen a campos más altos que la referencia interna que uno utiliza, que es el ácido fosfórico. Es decir, que el espectro, por ejemplo, de una muestra comercial de ácido de Kegin, fósforo, molibdeno 12, oxígeno 40, hidrógeno 3, tiene un único pico muy fino en torno a las 3,16 partes por millón, que esa es la unidad que se mide y que también es característico de la resonancia magnética nuclear de líquidos. ¿Qué se observa? Cuando cambiamos en la estructura original de Kegin un molibdeno por un vanadio, se observa un corrimiento de desplazamiento químico hacia campos más bajos. Esto se dice que la señal se ha desprotegido con la introducción de átomos de vanadio. El Kegin con un vanadio presenta cierta disimetría en la señal y una señal que se presenta a menos 3,20 ppm. Y acá tenemos las dos señales, una en 3,61 y una en 3,20. Como verán, digamos, es muy fácil apreciar el cambio y es muy sencillo, ¿sí? Y esto nos permite ver perfectamente si hemos intercambiado o hemos preparado bien un heteropoliácido, por ejemplo, agregándole vanadio a la estructura inicial del heteropoliácido de estructura Kegel, ¿sí? Fíjense que los desplazamientos químicos son muy distintos. Bueno, con esto terminamos parte de la caracterización y en la última presentación les voy a dar algunas otras caracterizaciones interesantes asociadas a estos materiales antes de estudiar su actividad catalítica.